Hola, muy buenos días, compañeros. Hoy vamos a dar inicio a una nueva ayudantía. Hoy la fecha 17 de julio. Y vamos a empezar con los ejercicios que más o menos pasaron al grupo, ¿sí? Las que más o menos no pudieron realizar el práctico, vamos a resolver. ¿Ya? Que me pasaron tres, ¿sí? Los tres vamos a resolver. Ya. Primeramente la pregunta dice de la siguiente manera. Dice, derivar las funciones explícitas compuestas y derivar las funciones implícitas compuestas. Ya. Bien. Para resolver estos ejercicios, primeramente hay que hacer un cambio de variable, ¿sí? Un cambio de variable. Nosotros a este argumento de la función vamos a nombrar una letra cualquiera. Una letra cualquiera. Por ejemplo, una letra que no esté representada, anotada aquí. Pero X, Y, Z, U. Entonces utilizamos una letra, a ver, coloquemos una letra H, ¿no? H. Entonces nosotros vamos a decir que toda esa variable va a ser igual a H. H. ¿Ya? Entonces decimos, entonces la función arreglada va a quedar U va a estar en función de H, donde H va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Así, ¿bien? Ahora, nótese que acá ya tenemos una función expresada del orden de la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos, o hagamos como un diagrama, ¿no? Como una guía. Decimos que H va a estar en función de ¿cuántas variables? Va a estar en función de X, Y y Z, ¿no? Función de tres variables. Entonces, si nosotros planteamos la derivada de la función, va a quedar de la siguiente manera. Decimos, derivada de U con respecto de X va a ser igual. Antes de derivar U, ¿qué necesito derivar? Antes de derivar X, ¿qué necesito derivar? Necesito derivar la función H, ¿ya? Pero nótese que la derivada de una función h no existe según tabla, ¿no? Entonces se lo anota de forma expresada, ¿no? Que vamos a derivar, pero no se lo deriva porque no se puede realizar la derivada porque es una función de forma genérica, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una función puede representar de la siguiente manera. Coloquemos el ejemplo de h. Por ejemplo, podemos decir seno de h, raíz de h, tangente de h, otro tipo de función, logaritmo de h, ¿cómo lo está la función? H, ¿ya? Entonces, más o menos, etcétera, ¿no? Puede haber más funciones acá. Pero recuerden que la función f para nosotros representa cualquiera de estas funciones, ya sea un logaritmo, una tangente, una raíz, o una función trigonométrica del seno, ¿no? Representa cualquiera de esos. Pero eso es una función f, ¿no? Pero la derivada del logaritmo existe. Derivada tangente hay. Derivada de una raíz también se puede derivar. Derivar una función seno también se puede, ¿no? Pero derivar una función f no se lo puede, pero se lo puede dejar expresada de la siguiente manera. Esta apóstrofe que voy a colocar significa voy a derivar esta función con respecto de h. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, también, si quieren, se puede anotar igual así. Tienen que fijarse en la unidad contriza, pero así lo veo representado. Es como decir derivada de u con respecto de h. ¿Sí? Luego, ahora si quieren acá, fíjense que tengo que derivar h con respecto de x, entonces digo derivada de h con respecto de x. Eso representa derivada de u con respecto a x. Ya, notemos todas las expresiones, ¿ves? Coma, derivada de u con respecto de x. Entonces aquí tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Derivo u con respecto
de h y recién derivo h con respecto de y. Ya. Siguiente. Derivo la función u. Fíjense que pide derivada de u con respecto de z, ¿no? Entonces digo derivada de u con respecto de z. Vamos a la cuadrangular para que se note. Z, ¿no? Entonces, ahora, derivada de u con respecto de h. Y recién derivo derivada de h con respecto, en este caso, de z. Así, ¿no? Fíjense, así. Ahora, como les explicaba, ¿no? Fíjense que la derivada de u con respecto a h no lo puedo realizar, ¿no? Entonces lo dejo expresado en su forma genérica. ¿Sí? Lo pueden dejar así, o como lo había escrito anteriormente, ¿no? Función prima de h. También es lo mismo. ¿Ya? Y entonces acá decimos solución. Primero hacemos derivada de u con respecto de x. Igual esto acá lo vemos en forma genérica. Y recién acá derivada de esto con respecto a x. ¿Cuánto sería esto con respecto a x? 2x, ¿no? 0, 0. Entonces acá, esto quedaría entonces 2x por derivada de u con respecto a h. Y voy a hacer una respuesta. Siguiente. Ahora voy a hacer derivada de u con respecto de y, ¿no? Lo que incluye. Acá ya tenemos la expresión, la fórmula. Entonces, deriva, ¿no? Derivada de u con respecto a h. Y luego aquí derivo por h respecto a y sería 2. Ordenar la función. ¿Y qué haría si no? Esta sería entonces la respuesta. Ahora hacemos la derivada de u con respecto a z. Entonces acá digo derivada de u con respecto de z y con respecto a h, y ya está la fórmula anotada. Y ahora derivo h con respecto de z, que sería 2z. Ordenamos acá 2z por derivada de u con respecto de h. Listo. Esa sería entonces la respuesta a este ejercicio. Vámonos al siguiente ahora. Bien, en el ejercicio número 2, fíjense que en este caso nos están pidiendo encontrar la derivada de u con respecto a x, pero en este caso la función, fíjense que está expresada en función de 2, ¿no? ¿Sí? Entonces esto se hace de la siguiente manera. Ya, ahora, fíjense que la función está expresada de esta manera. Nosotros vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? Y vamos a anotar lo siguiente de nuevo. Vamos a decir que esto de acá, bien, fíjense que acá está utilizando la letra u, x y z, entonces elijamos una letra que no está aquí. Podríamos colocar que esto sea igual a h, y la otra letra que sea, a ver, P. Podríamos colocarle P. ¿Sí? P coloquemos. Esto que sea P. Una letra que no esté en la función, ¿no? Para que no haya una confusión de variables. ¿Ya? Entonces, la nueva función, ¿cómo va a quedar anotada? Va a quedar anotada de la siguiente manera. Decimos que U
va a estar en función de quién. Va a estar en función de h y p. De h y p. De h y p. ¿Ya? Ahora, nosotros expresando esa función h que va a ser igual, donde decimos, donde h va a ser igual a x más y más z. Y p va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien, ahora, para encontrar estas derivadas parciales, fíjense que ahora esto está expresado en una función de red a la cadena o derivada de orden superior, ¿no? Y para poder resolver, me hago una pequeñita guía, ¿no? Digo que U va a estar en función de H y P. Coloco H. Y ahora digo que H X y Z, entonces acá digo función de X en función de Y en función de Z, ¿ya? Y acá P está en función de X, está en función de Y, está en función de Z. Bien, entonces expreso las derivadas parciales para cada situación, ¿no? En este caso pide para respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, ¿no? Entonces aquí lo anotamos. Y decimos, ¿no? La derivada de U con respecto de X va a ser igual. Nótese que acá X está en función de cuántas variables. Está en función de H y está en función de P. Es por eso que vamos a anotar ahí dos derivadas parciales, ¿ya? Entonces decimos acá. Bueno, lo voy a anotar así. Derivada de U con respecto de X. Entonces decimos, U depende de H y P. Entonces digo, primero voy a hacer la derivada de U con respecto de H. Luego, derivada de H con respecto de X. Más, coloco el signo más porque no solamente X depende de H, sino que también depende de P. Entonces anoto, derivada de U con respecto de P por derivada de P con respecto de X. ¿Ya? Es siguiente. Derivada de U ahora con respecto de Y no está bien. Derivada de U con respecto de H por derivada de H con respecto de Y. Derivada de U con respecto de P por derivada de P con respecto a Y. Y por último, derivada de U con respecto de Z. Sí, derivada de U con respecto a H por derivada de H con respecto de Z más derivada de U con respecto de P por derivada de P con respecto de Z. Ya, ahora, voy a hacer lo siguiente acá para que se entienda, ¿no? Cuando yo si yo quiero hacer la derivada respecto a Y, que el formato, sino por el orden, ¿no? Lo que cambia acá nomás. Y, y en Z sería lo mismo, ¿no? Sería Z
Z y Z. Ahora, ya tenemos acá expresado las derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que nos tocaría sería derivar, pero nótese que estamos en la misma situación que hace un momento, ¿no? La derivada de la función derivada de u con respecto de h no se puede realizar acá, ¿no? Entonces se lo deja de forma expresada, de forma como derivada nomás, ¿no? No se lo encuentra por la derivada. En cambio, este sí existe su derivada, ¿no? De este también hay, de todo existe, menos la derivada de u con respecto de h, o ya sea derivada de u con respecto de h, ¿ya? Entonces acá hay, esto va a ser igual. Derivada de u con respecto de h lo mantengo, ¿no? ¿Sí? Ahora aquí, derivada de h con respecto a x. ¿Cuánto sería? Sería 1. Más derivada de u con respecto de p por derivada de p con respecto a x. ¿Cuánto sería? 2x. ¿Sí? Entonces, eso sería entonces la respuesta. Acá. Pasamos para el siguiente. Decimos derivada de u con respecto a h, lo vemos de forma genérica. Y derivada de h con respecto a y, fíjense que va a ser 1. Y acá con respecto de y sería 2. Respuesta. Esta sería entonces la respuesta. ¿Sí? Por último acá, la derivada de h de u con respecto a h, lo mantengo de forma genérica. Derivada de h con respecto a z, 1 también. Y por último, derivada de p con respecto a z, que sería 12. Listo, entonces ahí terminaría el ejercicio. Eso sería, ¿sí? Fíjense que lo hemos expresado de forma del orden de la regla de la cadena, ¿no? Así se lo resuelve este ejercicio. Cuando depende, o cuando la función está expresada de otras variables, ¿no? Como en este caso. Bien. En el ejercicio 3 tenemos la misma situación. Vamos a utilizar las mismas letras. Para yo les mencionaba que podemos utilizar cualquier letra, ¿no? Eso ya es opcional. Acá pongamos que este va a ser, a ver, coloquemos otra letra. Digamos que esto sea T. Y que este de acá sea Q. ¿Sí? Q, T y Q. Entonces digo, Q va a estar en función de dos variables, que sería T y Q. Así. ¿Ya? Ahora, un ladito ustedes tienen que hacer. Es decir, donde T va a ser igual, que igual a X sobre Y. Y Q es igual a Y sobre Z. Entonces, nuevamente armamos la regla de cadena y decimos, ¿no? Q va a estar en función de dos variables, de T y Q, donde T, en función de qué variables se encuentra T. Solamente de X y de Y. En cambio, Q se encuentra en función de qué variables, de Y y de Z. Ahora, en este ejercicio podemos aclarar lo siguiente. No siempre ambas variables que hemos asignado van a depender de todas las variables, ¿no? Hay que fijarse muy bien de qué variables están en función, ¿ya? Por ejemplo, expresemos, a ver, si nosotros decimos acá que la derivada de u con respecto de t, ¿a qué va a ser igual? A la derivada
de t con respecto, en este caso, derivada de u con respecto de t, estoy anotando mal acá, ahora sí, fíjense, la pregunta nos pide derivada de u con respecto de x. Acá entonces, para derivar x, me fijo que solamente x depende de la variable t, ¿no? Solamente de t depende. Entonces acá sería la derivada de u con respecto de t y luego derivada de t con respecto de x. Solamente x depende de t. En q no, ¿no? Porque fíjense que aquí no, en ningún momento q está expresado en función de x, ¿no? Acá vamos a cambiar de color para que se entienda. Sigue solamente x y x. Anotamos la otra. Derivada de u con respecto de y. Entonces aquí anoto. Derivada de u con respecto de t. Y digo, ¿t depende de y? Sí. Entonces derivada de t con respecto a y. Ahora me fijo si también y depende de q. Efectivamente sí, ¿no? Sí. Entonces digo, derivada de u con respecto de q por derivada de q con respecto a y. Bien, entonces lo colocamos un color ahí para que se vea. Y, y, y. Y por último expresamos la derivada de u con respecto de z. Y z solamente depende de q. Entonces digo derivada de u con respecto de q por derivada de q con respecto de z. Listo. Y ahora encontremos las derivadas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá digo, ¿no? Derivada de u con respecto de t. Acá, t depende de x. Derivada de t con respecto de x, ¿cuánto sería acá? 1 sobre y. Nada más, ¿no? Aquí estamos utilizando las fórmulas directas que habíamos estudiado y decíamos nosotros, ¿no? Cuando yo tengo la constante en el numerador y la variable en el denominador, la fórmula acá es menos la variable al cuadrado por q b'. Esto por otro significa derivada, ¿no? Ahora, si yo tengo el caso opuesto, que sería la variable está en el numerador y la constante en el denominador, entonces la derivada de esto que era, directamente era b' y esto se copia, ¿no? Ahorita el que he utilizado es esta acá, ¿no? Porque la variable está en el numerador, ¿no? Aquí en t, por eso. Bien, acá hagamos lo mismo. Esto se queda de forma genérica. Y digo, derivada de t con respecto a y, ¿cuánto sería? En este caso utilizamos esta fórmula, ¿no? Que sería menos y al cuadrado, que sería x, más derivada de u con respecto de q. Acá derivada de q con respecto de y, ¿cuánto sería? 1 sobre z. Ahora resolvamos este acá, derivada de u con respecto de q, esto se mantiene de forma genérica, y acá derivada de q con respecto de z sería menos z al cuadrado, y aquí 1 por la constante. Tal y cual estoy utilizando esta fórmula, fíjense, negativo y está, la variable lo elevo al cuadrado, z es variable, por eso está al cuadrado, copio la constante que sería y derivada de lo que elevé al cuadrado, en este caso derivada de z sería 1, 1 por y va a quedar y, ¿ya? Esa sería entonces la respuesta.
Bien, de esta manera entonces se resuelven los ejercicios. En este caso, fíjense que es una función expresada dentro de una función, ¿no? Bien, cuando ustedes hacen demostraciones de derivadas, casi siempre a veces la ingeniera pregunta así, ¿no? Demostrarse la siguiente función y ustedes encuentran de esta manera las derivadas y luego reemplazan en la demostración, ¿no? ¿Sí? Y van a ver que casi siempre se cumple, ¿no? Casi siempre se cumplen las demostraciones. Algunas veces creo que no se cumplen, pero son raras. ¿Ya? Eso.